Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos, nuevamente con la oportunidad y la bendición de estar a través de este medio reunidos con el propósito de adorar a Dios, exaltar su nombre, honrarle a Él. Como siempre le invitamos, hermano, con toda reverencia, con dedicación y entrega a nuestro Dios. Hoy podemos disfrutar de este momento gracias a la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas y a la libertad que nos da su Santo Espíritu para que, convencidos de su presencia, convencidos de lo que Dios hace en nuestras vidas, pues nos acerquemos, como dice la palabra, confiadamente ante su trono, ese trono de gracia, para ofrecerle a Dios toda gloria, todo honor y toda honra. Iniciamos, hermanos, con la lectura de Romanos capítulo 7 y te invito para que leamos versículos 14 al versículo 25. Dice la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Bendito sea su nombre. Y Dios, qué bueno que en esta noche, en esta oportunidad, Señor, que nos das, nos podemos presentar delante de tu presencia, Dios. Y lo podemos hacer donde quiera que estemos, Dios. En este instante, bendito Padre, pues tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, y nuestra vida que ha sido entregada y que hoy, Señor, gracias a ti, podemos decirte dedicada para ti. Oh Señor, como un ofrecimiento, queremos hacerlo delante de tu presencia, pero un ofrecimiento santo, Dios. Por lo tanto, Jesús, renueva a nosotros, restaura a nosotros, limpia a nosotros todo vestigio que haya de maldad en nuestro corazón, para que este tiempo de adoración, este tiempo de exaltar tu nombre, precisamente fluya de un corazón limpio, redimido, transformado por esa obra maravillosa que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, bendito Rey, a ti sea la gloria, a ti sea la honra en esta noche, Dios, a través de cada uno de tus hijos. A ti, oh Dios, sea el honor. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar
pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú ahí estarás. Y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel.
sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre 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 has sido fiel. Señor, te quiero bendecir y siempre quiero amarte y darte la gloria toda mi vida. Bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor y amado Rey y Dios, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser amante de tu amor. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser amante de ti, Señor. ¿Cuántos quieren amar al Señor? Díselo con tus propias palabras. Te quiero amar, Señor. Gadiel. Oh, bendito Salvador, has conquistado mi corazón, has enamorado todo lo que soy. Bendito Redentor, Bendito Salvador. amado Rey y Dios, oh, muéstrame tu rostro, te quiero conocer. Amante, amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante de ti. Amante de tu amor. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Yo quiero ser amante
tus manos y levanta tu voz. Y vamos a cantarlo fuerte todos. Amante de ti, Señor. Amante de tu amor. Yo quiero ser. Levanta tu voz y dile: Señor, quiero amarte, quiero bendecirte. Díselo de nuevo: quiero amarte, quiero darte la gloria solo a ti. Bendito Salvador, amarte de ti, Señor, nadie más que a ti. Pueden decir: Cristo es mi Señor. Dilo conmigo: Cristo es mi Señor. Y no me da temor declararle al mundo entero de su gran poder. Cristo es mi Señor. Demostrar con mis acciones que Él puede
ángeles, Señor. Después de ese tiempo, hermanos, tan agradable, de adoración y de alabanza, nuevamente te invito, vamos a Romanos, capítulo 7, versículo 14 al versículo 25. Lo leeré en otra versión. Preste atención, hermanos, a esta palabra, porque con base a este texto tocaremos, hermanos, nuestro estudio de esta noche. Dice: por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio en mi vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Dirijamos una palabra de oración a nuestro Dios, pues momentos como estos, en los cuales Dios nos permite estudiar su palabra, acudir a ella, son momentos que precisamente, como es palabra de Dios, es palabra que proviene de Dios, de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios bueno, de un Dios que quiere a través de su palabra obrar en nuestro corazón, pues necesitamos decirle a Él: Señor Jesús, que esa palabra tuya entonces cobre vida en nuestros corazones, fluye en Él, nos llene, bendito Dios, nos despojamos, Dios, de todo vestigio de carnalidad que pueda hacer resistencia en nuestro ruego a tu palabra, para que tu palabra, que es viva, Señor, precisamente obre en nuestro corazón conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad, que son buenos, y se haga comprensible para cada uno de nosotros. Amén. Si somos honestos con nosotros mismos, debemos confesar, hermanos, que como seres humanos somos muy contradictorios, demasiado contradictorios. No siempre existe una coherencia, una relación entre lo que sabemos que debemos de hacer y lo que realmente hacemos. No hay como una coherencia. Sabemos bien qué debemos de hacer,
sabemos bien lo bueno que debemos de hacer, pero en la práctica no lo hacemos. Todo el mundo reconoce que ser humilde es mejor que orgulloso. Todo el mundo reconoce que preocuparnos por el bien de los demás es mejor que ser egoístas. Todo el mundo reconoce en todo lugar que hacer el bien es mejor que hacer el mal. A menos que una persona tenga un serio desajuste, digamos, psicológico, en todos nosotros hay una conciencia que Dios puso allí y que viene de fábrica, que nos dice que debemos de alabar, exaltar lo bueno, hacer lo bueno, y que debemos rechazar, hermanos, completamente, rotundamente, lo malo, desaprobar lo malo. Todos lo sabemos. De hecho, eso lleva a muchas personas, nos lleva a la hipocresía, es decir, a disfrazar el orgullo de humildad. Muchos caemos en eso, en la apariencia, a buscar la manera de esconder nuestro egoísmo. Queremos aparentar lo que no somos. Queremos aparentar que somos humildes, que somos altruistas, nos preocupamos, pero sabemos que eso es lo que deberíamos de hacer, lo que deberíamos ser, pero no lo hacemos. Por eso alguien decía que la hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud, y muchos vivimos de apariencia, mostrando quizás lo que no somos. Todo el que hipócritamente pretende ser virtuoso sin serlo, está entonces reconociendo que la virtud es buena. Eso es lo que está haciendo. Así que la hipocresía es una forma extraña de exaltar la virtud. Pero aquí es donde entra en juego el problema esencial del ser humano. El hecho de que todo el mundo reconozca que la humildad es mejor que el orgullo y que practicar la regla de oro es mejor que ser un egoísta, no quiere decir entonces que tengamos la capacidad de comportarnos a la altura de esos estándares morales que aprobamos y que aparentamos realmente que los hacemos. En otras palabras, saber lo bueno es una cosa, saberlo, pero hacerlo es otra muy diferente. De ahí el refrán que seguramente todos hemos escuchado alguna vez: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es una verdad. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que estamos muy lejos, demasiado lejos, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo, de llenar la medida que todos reconocemos como bueno. Y no es que ignoramos hacer lo bueno, es que no podemos, es que no podemos llegar a esa medida. Y ese es el dilema que plantea el apóstol Pablo en este capítulo 7 del libro de los Romanos, versículos 7 al 13, que ya estudiamos, donde vimos que la tesis de Pablo es que la ley de Dios, los 10 mandamientos, la ley de Dios es santa, es justa, es buena, pero no puede salvar a nadie. La ley es buena, pero no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad, de obedecerla. Así que el problema, hemos visto, no está en la ley. El problema, ¿dónde está? En nosotros, en nuestra incapacidad, que no podemos. Ni queremos hacer lo que la ley dice. No queremos someternos a la voluntad de nadie fuera de nosotros mismos. Nosotros queremos ser los propios reyes, queremos ser autónomos, queremos ser independientes. Es por eso que nadie, absolutamente nadie, nos dice la palabra,
se puede salvar guardando la ley. ¿Por qué? Porque nadie llena la medida de demanda que exige la ley. La ley nos dice lo que debemos de hacer, pero no nos provee los recursos para poder hacerlo. No nos lo provee. Por lo tanto, hermanos, este es el mensaje de Romanos. La única manera de salvarse, la única manera de salvarnos, la única, porque no hay dos maneras, no hay dos maneras, es la única. No hay 10 religiones, no las hay. Solamente hay 2 religiones. La religión que es por obras, y ahí entra todo en un lote, y la religión que es por gracia, y solo es una, el cristianismo. Y todos los demás son las demás religiones. Solo hay 2 religiones, el cristianismo y todas las demás. Y el mensaje, hermanos, de esta carta a los romanos es precisamente ese. La única manera de salvarnos, la única manera del hombre salvarse, es aceptando como un regalo la justicia que Dios nos provee por medio de la fe en Jesucristo. Es la única, no por nuestro esfuerzo humano, no por nuestras obras, no incluso por obedecer los buenos mandamientos que nos podríamos incluso, como estaban los judíos de ese tiempo, los cuales Pablo les estaba exponiendo la palabra, jactarse. No, aquellos que son salvos por Cristo, ahora, poseen una nueva capacidad que antes no tenían y una nueva motivación. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para obedecer su palabra, a pesar de la lucha que tenemos todavía por causa del pecado que mora en nosotros. Y eso es precisamente lo que Pablo comienza a explicar a partir de este versículo 7 a partir del capítulo 7, versículo 14, donde empieza a explicarnos esto. Y hay una diferencia evidente entre lo que escribe Romanos capítulo 7, versículo 7 al 13, texto que ya estudiamos, y el que vamos a estudiar, Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Hay una diferencia grande, abismal. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que todos los verbos que usa Pablo en Romanos 7, versículos 7 al 13, todos los verbos, no notaron, están en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque están describiendo lo que era su vida, la vida de Pablo, antes de venir a Cristo. De hecho, el pronombre yo aparece en Romanos, en este capítulo, más de 40 veces. Término yo, que está describiendo lo que era la vida de Pablo antes de ser cristiano. Pero a partir de los versículos 14 al 25, todos estos verbos están en tiempo presente, porque allí están describiendo su condición actual ahora que es cristiano, después de su conversión. En los versículos 7 al 13 vemos el cuadro de un incrédulo que de ninguna manera puede obedecer la ley de Dios por su incapacidad. ¿Por qué? Porque es un esclavo del pecado. Pero en los versículos 14 al 25 vemos el cuadro de un cristiano que sigue luchando contra el pecado que mora en él, pero que habiendo sido libertado de su dominio, porque ya no es su rey, es ahí la diferencia. De 7 al 13, un incrédulo que no puede obedecer a Dios, no puede obedecer su palabra, y del 14 al 25, el cambio, ¿no? Un cristiano que desea, anhela obedecer, anhela agradar a Dios, quiere obedecer, pero que tiene una lucha. Así que no es que nosotros pasamos de la guerra a la paz cuando nos convertimos a Cristo. Seguimos en guerra, seguimos en batalla. Pero es una nueva guerra que ahora estamos luchando desde una posición completamente distinta a la que nosotros teníamos cuando éramos incrédulos.
ya no estamos en una guerra que no vamos a ganar. Estamos en una guerra que no vamos a perder. Estamos en una guerra que no podemos perder a pesar de las heridas que vamos a sufrir, porque las vamos a sufrir en ese campo de batalla. Muchas veces vamos a perder batallas, pero no la guerra. Y Pablo quiere hacernos ver en esta porción de Romanos por qué seguimos en guerra contra el pecado. ¿Por qué? Si ya fuimos libertados del pecado, ¿por qué? En Romanos 6 nos dijo, fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Pero en la experiencia como que no parece. Y quizás nos hemos sentido en algún momento así. Nos dice la palabra, hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Pero si nos evaluamos, podríamos, pero ahí sigo batallando, sigo luchando contra ese pecado. Y nos explica cuál es el problema. Ya fuimos libertados del pecado, pero debemos de prepararnos para pelear una guerra que será hasta el día de la muerte en el poder del Espíritu Santo y no descansando en nuestras propias fuerzas, nuestra propia capacidad para obedecer entonces la ley. Ese es el centro de este pasaje. Estamos en guerra, pero no la pelees en tus propias fuerzas. Necesitamos depender del Espíritu de Dios. Así que Romanos 7, como tema, nos dice que la ley de Dios en sí misma ni puede salvar, ni puede santificar, no porque haya algo malo en la ley. El problema no está en la ley. Es porque aún nosotros, los cristianos, tenemos un problema. Y eso es lo que nos va a describir el apóstol Pablo en nuestros versículos 14 al versículo 25. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, así veremos el tema, lo que nos dice acerca de la ley. Luego veremos lo que nos dice acerca de sí mismo, y ahí estamos todos nosotros incluidos. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que nos dice acerca de cómo somos librados de esa lucha. Así que primero lo que Pablo nos dice es acerca de la ley. Lo segundo, lo que nos dice acerca de sí mismo, del mismo Pablo, que es para nosotros también. Y después veremos lo que nos dice acerca de esta lucha. En primer lugar, ¿qué dice Pablo en este pasaje acerca de la ley? Y como veíamos la vez anterior, Pablo tiene que salir al frente porque hace frente a una acusación de que él estaba menospreciando la ley al cuestionamiento que le hace. Pero si la ley no salva ni santifica, entonces ¿para qué sirve la ley? Deberíamos de llegar a la conclusión de que la ley es mala, es algo malo. Y Pablo pregunta en el versículo 7 del capítulo 6, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Y responde, de ninguna manera. La ley no es pecado. De hecho, dice el verso 12, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. No hay ningún problema en la ley. Eso es lo que nos dice. Y próxima pregunta, versículo 13. Entonces, lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, responde nuevamente, al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento que es bueno, el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Recuerda, lo que nos está diciendo es que el problema no está en la ley. No es la ley la que te mata, no es la ley la que nos mata, es el pecado. Lo que hace la ley es hacernos ver cuán pecaminoso es el pecado que mora en ti, que mora en nosotros. Lo que está diciendo es que
Es como un espejo, esa es la palabra, como un espejo. Eso es lo que hace realmente la ley de Dios, donde nos damos cuenta lo que verdaderamente somos, que somos peores de lo que pensamos, incluso de lo que refleja eso. Pero no es la ley la que nos hace peor. Lo que hace peor nuestra vida es el pecado que mora en nosotros. Si tú vas donde un médico y le llevas los resultados de unos exámenes y el médico te dice: tienes cáncer muy desarrollado. La pregunta es: ¿fueron las palabras del médico las que provocaron el cáncer en tu vida? ¿O ya tú tenías cáncer y el médico simplemente te confirmó el problema? Así funciona la palabra. Así funciona la ley. La ley no produce cáncer, pero la ley te hace ver el cáncer, el pecado que mora en ti. De hecho, te muestra todo lo que te ha dañado, toda la metástasis que hay en todo tu ser. Te muestra que por causa de esa metástasis, de ese cáncer, de ese pecado, no hay ni una sola parte de tu ser que haya sido afectada. Toda ha sido contaminada, toda completamente. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que hace la ley. Nos muestra nuestra verdadera condición, de manera entonces que el problema no está en la ley. El problema no está en el mandamiento, el problema no está en lo que Dios nos dice y digámoslo, lo que Dios nos exige a nosotros. El problema está en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro pecado todavía ahí está haciendo resistencia precisamente a esa ley. Por eso la ley no es mala, la ley es buena. Los malos somos nosotros. Versículo 14. Y dice Pablo entonces: porque la ley es espiritual. Sabemos, dice, que la ley es espiritual, pero yo, dice Pablo, soy carnal, vendido entonces a la esclavitud del pecado. Nota la palabra. La ley es espiritual. Eso significa que la ley tiene un origen divino. La ley es espiritual. Como tiene un origen divino, es perfecta, porque es el reflejo del carácter perfecto, santo y justo de Dios. Y si es el reflejo de Dios, pues no puede haber nada malo o inadecuado en esa palabra, en esos mandamientos, porque no hay nada malo, no hay nada inadecuado en el Dios de esa ley. Ese Dios es santo, ese Dios es justo, ese Dios es bueno. Y hemos dicho, hermanos, que si todos los seres humanos fuéramos capacitados de obedecer la ley como está en su palabra, este mundo sería un paraíso. Viviríamos supremamente bien, pero no. Es por eso, hermanos, que aún en medio de su lucha contra el pecado, Pablo reconoce que la ley es buena, como dice el versículo 16. Y si lo que no quiero hacer, si lo que yo no quiero hacer, dice Pablo, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena, porque no quiero hacerlo. Lo que yo quiero, que estoy haciendo es reconociendo que el mandato es bueno. Pero si yo sé que lo que hago, es lo que dice Pablo, está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. La guerra que experimentamos en nuestro interior por querer obedecer la palabra, esa guerra que se desata, esa lucha, le está dando la razón a la ley, dice Pablo. ¿Por qué tú quieres obedecer? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué tú no quieres mentir? Tú que eres cristiano, ¿por qué no quieres robar? ¿Por qué ese querer no está en tu corazón? ¿Por qué?
Porque tú sabes que no es bueno, que eso es malo. ¿Por qué tú sabes que decir la verdad es bueno? ¿Por qué lo sabes? ¿Te has dado cuenta? ¿Te has hecho ese cuestionamiento? ¿Te lo has hecho? Porque yo sé que mentir es malo. Porque yo sé que la verdad es buena. Y es lo mismo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Porque es esa lucha que se desata en mi corazón, que yo siento, porque yo no quiero pecar. Yo no quiero hacer lo malo. Y cuando se desata eso, estoy reconociendo en esa lucha entonces que la ley, el mandato, es bueno, que la ley es buena. Tú sabes que robar es malo. Tú sabes que mentir es malo. Esa lucha es un reconocimiento de que el mandato de Dios es bueno, es santo, es para mi vida. Así que no hay nada malo en la ley para que incluso la ataquemos y no la deseemos, que la veamos como mala. No, lo malo es el pecado. Es el pecado que aún está en nosotros. Y eso nos lleva entonces a nuestro segundo punto. Ya vimos que lo que dice Pablo acerca de la ley, que la ley es espiritual. Y como la ley es espiritual, entonces la ley es buena. Pero ahora veamos en segundo lugar lo que Pablo dice acerca de sí mismo, de él mismo. Verso 14 nuevamente. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero escucha. Pero yo, dice Pablo, soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y esta expresión, hermanos, ha llevado a la conclusión a muchas personas de que Pablo está hablando aquí no de un creyente, sino de un incrédulo. Muchos tratan de afirmar eso, porque él precisamente ya había dicho antes que los creyentes ya no están en la carne, ya no están dominados por la naturaleza pecaminosa, ya hemos sido liberados del pecado. ¿Cómo puede decir ahora entonces que él es carnal, vendido a la esclavitud del pecado? Pero lo que está planteando el apóstol acá es la realidad de que a pesar de haber sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, a pesar de haber sido hecho nueva criatura, aún queda en él y en nosotros un residuo de pecaminosidad que llevaremos hasta nuestra muerte. Y lo peor, hermanos, es que no va a mejorar. Eso no mejora con el tiempo. Un nuevo creyente de 3 días de convertido tiene el mismo residuo de pecaminosidad en él que un creyente de 50 años de convertido. Tiene el mismo residuo, porque ahí está el residuo. Ese de 50 años al de 3 días tiene el mismo residuo de pecaminosidad y que no mejora, porque no mejora para nada. ¿Por qué? Porque el pecado no mejora. El pecado no mejora. En ningún momento el pecado mejora. Ese residuo de pecaminosidad con el que vive el hombre con el tiempo no mejora. Y eso es muy interesante, porque es bueno tener en cuenta eso. Así que lo que Pablo nos está diciendo es que la ley es espiritual. La ley es de origen divino. Pero yo todavía, dice Pablo, soy terrenal. Ese es el contraste. Yo soy terrenal. Todavía llevo conmigo un enemigo en mi interior que no tiene remedio. El enemigo que yo tengo en mi carne no tiene remedio. Ha sido vendido a la esclavitud del pecado. La idea no es que él es un esclavo del pecado. La idea es que hay una parte residual en la condición humana que sigue siendo pecaminosa. Sigue siendo pecaminosa. Nota en el versículo 23, y esto es muy importante, hermanos. Dice el versículo 23: en el hombre interior
Yo me deleito en la ley de Dios, me gozo. Verso 23. Pero veo en la ley de los miembros de mi cuerpo que hace guerra, resistencia contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mira lo que nos dice Pablo. Y no es que este cuerpo físico entonces sea malo y el alma buena, como dicen los gnósticos, los platónicos. Lo que nos está diciendo es que el pecado se vale de nuestro cuerpo para llevarnos a pecar. El pecado usa tus ojos, el pecado usa tu lengua, el pecado usa tu cerebro, el pecado usa tus manos, tus pies. ¿Para qué? Para llevarte presurosamente a pecar. Pero aún, hermanos, este lenguaje nos muestra que los cristianos ya no somos esclavos del pecado, porque el pecado tiene que hacernos prisioneros entonces. Tendría que hacernos prisioneros, someternos completamente. El pecado tendría que hacernos cautivos. Pero ya no le pertenecemos. Ya no le pertenecemos. Pablo dice en Romanos capítulo 6, ya fuimos librados de esa esclavitud. Pero al mismo tiempo entonces, que es ahí lo que tenemos que comprender, fuimos librados porque el pecado ya no es nuestro amo, ya no es nuestro rey. Nosotros no estamos ciegamente sometidos. Precisamente por eso no estamos sometidos, porque Dios nos libró. Pero al mismo tiempo nos advierte en este capítulo que debemos mantenernos alertas, en pie de guerra. ¿Para qué? Para no ser atrapados por el pecado que todavía mora en nosotros y que quiere llevarnos nuevamente a nuestro antiguo amo, para someternos nuevamente a él, para que se convierta nuevamente en nuestro rey. Ven el versículo 12 del capítulo 6. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, no reine. El pecado está en nuestro cuerpo mortal. En la parte que Pablo nos está diciendo entonces, yo soy carnal. Este es un concepto, este es un cuerpo mortal. Ese es tu cuerpo, es un cuerpo terrenal, en el que habita el pecado. Ahí está. Pero la ley es espiritual. Y dice Pablo, pero yo soy terrenal. Es ahí donde está la parte. Por lo tanto, entonces nos dice, no reine, no dejes que reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, porque Cristo ahora te ha liberado precisamente de ese reinado. El pecado ya no es tu rey. Por lo tanto, no permitas que reine en tu cuerpo mortal. Tú ya has sido liberado, pero hay una lucha en tu interior que se desata, que hace resistencia, precisamente con la cual tú tienes que estar consciente. Ya fuiste libertado. Pero eso no quiere decir que estás exento de ser engañado y de ser seducido por el pecado, que aún ahí están los vestigios en tu vida, en tu cuerpo, que aún mora en ti. Así que ten cuidado, lo que nos dice Pablo. Ten cuidado. Recuerda la exhortación de Gálatas capítulo 5, versículo 1, que nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y eso no quiere decir que un verdadero cristiano pueda regresar a su esclavitud. Lo que Pablo está diciendo es que un verdadero cristiano es susceptible, vulnerable de actuar como que si todavía fuera un esclavo. El problema de nosotros, hermanos, como cristianos, es que en la lucha contra el pecado
No hemos comprendido esto, que fuimos liberados completamente. Y cuando el diablo viene y nos tienta, obedecemos ciegamente, como que todavía fuéramos esclavos. Nos dejamos seducir fácilmente. No hacemos resistencia. No imponemos nuestra condición espiritual, la que Dios te ha dado por la renovación que ha hecho en tu vida, para que batalles contra esa lucha. Para que cuando tu mente te invite a mentir, tú digas no, porque no es bueno. Yo hablo la verdad, porque eso es bueno para mi vida. Esa resistencia, muchas veces nosotros dejamos que nos domine, que nos absorba fácilmente. Y es lo que nos está diciendo Pablo, no. Esa cautividad, hermanos, momentánea del pecado, cuando pecamos, porque a veces nos deslizamos, no es la que nos define a nosotros, sino la nueva identidad que tú tienes ahora en Cristo. Libres del pecado, libres de la esclavitud del pecado, pero ten presente tu vida, ahora que está en Cristo, tiene que hacer resistencia contra toda invitación pecaminosa que venga a tu vida. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco. Mira la lucha. Eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago porque no lo quería hacer. Lo has experimentado. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Mira lo que nos dice Pablo. Y con esta parte termino para que continuemos el próximo sábado. Yo aborrezco el pecado, dice el apóstol. Yo no lo quiero hacer, lo aborrezco. Pero aún así he tenido problemas. Aún así he tenido dificultades. Estamos en un cuerpo terrenal, en el que ahí está el vestigio del pecado, ahora que estamos en Cristo, pero que trata de seducirnos a hacer aquello que nos atrae, porque nos atrae, pero no has notado, te atrae y te repele al mismo tiempo, te atrae y te acusa. Aquí está el pecado, por un lado apelando a tu carne, a nuestra carne, a nuestros hábitos pecaminosos, recuérdalo, antiguos, pero al mismo tiempo que te atrae, te repele. ¿Por qué? Porque tú eres cristiano. Es un querer y no querer. Esa es la lucha. Esa es la lucha. Esa es la lucha, hermanos, a la que yo te animo que entiendas, porque es lo que nos quiere decir la palabra, hermanos. Esa es la lucha. Tú tienes que evaluarte. Hay esa lucha en tu corazón, hay esa lucha en tu vida. Cuando viene la tentación, tú sientes la resistencia que hace tu vida espiritual, porque sabes que eso está malo, Cuando tú sos motivado a mentir fácilmente, te das cuenta, sientes ese, reargüir en tu corazón de que lo que estás pensando, lo que vas a hacer, no es correcto, no es bueno. Esa es la lucha. Eso es lo que nos dice la palabra. Esa es la lucha que tenemos contra el pecado ahora que estamos en Cristo, y que a pesar de que hemos sido liberados de esa esclavitud, porque Él ya no es mi amo. El pecado no es tu amo, ya no te gobierna, ya no es tu rey es Cristo. Pero como hay vestigios en tu vida todavía de pecaminosidad residuales, porque ahí están, que el enemigo utiliza para motivarte a pecar precisamente, tratando de usar tus ojos, tu mente, tu corazón, tus manos, tus pies, bien lo sabemos nosotros. Es ahí donde yo tengo que hacer resistencia, porque Dios me permite hacerla, porque el Espíritu Santo está en mi vida para que yo sea reargüido precisamente y pueda decir a esa mentira no, a esa mentira no. Y ella no me puede dominar, porque ahora Cristo es mi Rey,
Cristo es mi Señor y he sido libertado de la esclavitud del pecado. Pero si esa lucha que nos dice la palabra no está en ti, entonces medita en tu corazón. Piensa bien. Estoy permitiendo que realmente Cristo sea mi Señor. Estoy permitiendo que Cristo sea el que gobierne mi vida. De verdad, sinceramente me he arrepentido delante de Dios para que Él haga de mí y de mi vida una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, sea entonces liberado del señorío que el pecado tiene sobre mí. A eso nos invita la palabra, a examinarnos realmente. Si tú estás en Cristo, tiene que haber una lucha. Si esa lucha no está en tu corazón y el pecado fácilmente te seduce, te absorbe, es porque aún Cristo es nuestro Rey, aún Cristo nuestro Señor. Que sea entonces en esta noche la oportunidad de decirle: Señor, estoy en tu presencia, Dios. Al invocarte a ti, te estoy diciendo: Señor, tú eres mi Padre. Es un reconocimiento que todos hacemos. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia. Tú eres quien conoce la profundidad de mi vida, de mi corazón. Tú eres quien sabes lo que hay en mi interior, pero yo soy consciente también de mis decisiones, de lo que hago, Señor, de lo que no hago. Yo soy consciente. Y cada uno de nosotros sabemos cuánta sinceridad tenemos delante de Dios al llegar ante su presencia en arrepentimientos, en un acto de fe, para decirle a nuestro Señor: Dios Jesucristo, mi Redentor, perdona mis pecados, limpia mi vida, quita de mi corazón todo aquello que no te agrada. Pero recuérdalo, hermano, es todo pecado que no agrada a Dios. No hagamos diferencias en Él. No confesemos unas cosas y otras no, porque eso no funciona de esa manera. El pecado es pecado y no podemos diferenciarlo delante de Dios, porque nuestra confesión sería genuina, no sería de arrepentimiento. Pero si tú le confiesas a Dios tu pecado y lo haces en arrepentimiento, Él es fiel, Él es justo, dice la palabra, te limpia y te perdona, pero ten en cuenta, te hace una nueva criatura y te permite en ese cuerpo mortal que tienes, terrenal, que su Santo Espíritu viva para que te conviertas también en un cuerpo espiritual que ahora está controlado y dominado por nuestro Dios. Porque Él quiere ser nuestro Rey, Él quiere ser nuestro Señor. Deja entonces que Dios se siente en el trono de tu corazón para que se convierta en el Rey de tu vida, en el Señor de tu vida, y de esta forma se desate esa lucha espiritual que debe de haber en cada uno de nosotros como cristianos, para que con la posición que hoy tenemos, la comprensión de la palabra, el deseo que Él ha colocado en nuestro corazón y la manera en que nos ha capacitado para obedecer, resistamos entonces en una guerra que vamos a ganar todo vestigio de pecado que aún nos quiera cautivar. Y gracias a Dios por este tiempo y por esta oportunidad maravillosa, Dios, que nos has dado para estudiar tu palabra. Amén.
Recuerda, hermanos, que el próximo sábado continuaremos con este tema. Es un tema muy importante. Este sábado, en tiempo de oración y ayuno que iniciamos a partir de las 9 de la mañana, continuaremos entonces con esta palabra del Señor. Que el Señor, nuestro Rey maravilloso, nuestro Redentor, Jesucristo, te bendiga.